Buenas noches, es una alegría estar acá presentando el nuevo libro de Lafcadio Hearn, que estamos publicando en la editorial, en también el Caracol. Se nos ocurrió con Mariana aprovechar este nuevo espacio en el canal de YouTube, que nos sentimos más cómodos, no tenemos que apretarnos en la pantalla vertical como nos proponía Instagram, así que decidimos hacerlo por acá. Estoy precisamente con Mariana Alonso, directora de la editorial también el Caracol y traductora de este libro de Lafcadio Hearn, Juntando espigas en los campos de Buda. ¿Cómo estás, Mariana? Y bueno, acá compartiendo esta alegría de un nuevo libro en la colección Bosque de Bambú de literatura japonesa, otra publicación más que se une al catálogo que venimos formando de la Hay un, editorial. hay un vértigo particular, ¿no? Cuando sale un libro nuevo, es una sensación de emoción y de embotamiento también en algún sentido, ¿no? Hay una sensación muy particular que se vive con un libro nuevo, ya es el sexto de la colección japonesa, así que nos llena un poco de orgullo. Bueno, y queríamos compartir algunas de las instancias por las que atravesamos con el libro, tratar de que ustedes conozcan un poco más a Lafcadio Hearn en general, pero también el Lafcadio Hearn particular de este libro, de Juntando espigas en los campos de Buda, que es parecido a la canción de La Rosal en algunos sentidos, pero es también muy distinto a la canción de La Rosal porque plantea cuestiones totalmente diferentes. No sé qué opinas de esto, Marian, ¿qué querés contar? Bueno, así en todos los libros de Lafcadio uno se va a encontrar eh, con un retrato de la cultura japonesa desde la visión de él y de una época en particular de la cultura japonesa, que es fines del 1800, y Y bueno, uno se va a enterar de cómo son determinadas costumbres, determinadas creencias, formas de ver la vida. En toda la obra de Lafcadio, incluso en sus leyendas, se va a ver eso. Pero desde luego las temáticas específicas de la canción de la Rosal y de este libro son muy distintas. En el caso de la canción de la Rosal, el libro está más asociado con la poesía y con los insectos y ranas en la poesía, y en este caso el eje va a estar puesto en el budismo y su relación con distintas cuestiones, desde la estética hasta determinadas costumbres o leyendas relacionadas con el budismo, el arte, eh, las formas de vida, eh, los jardines zen, los Sí. interiores de las casas, algo de poesía también hay, pero bueno, en todos los ensayos que están incluidos en este libro va a haber una conexión más directa o indirecta con el budismo y que tal en algunos casos también con el shintoísmo, que es la otra religión de Japón, ¿no? Sí, te cuento algo. Yo me hice un pequeño listado acá de los grandes temas que va a tocar el libro y ahora lo quiero compartir con la gente porque me parece que es muy atractivo, pero quería decir antes que me gustó mucho esto que dijiste, que está anclado en un tiempo. El tiempo en el que escribe Lafcadio Hearn es un tiempo muy particular y está bueno destacarlo eso, porque Lafcadio Hearn es responsable en una medida muy importante de la visión romántica que uno puede tener de Japón. Esta es la fuerza de su prosa, la fuerza de su poesía. La prosa de Lafcadio Hearn es una prosa poética, esto es lo que quiero decir y es lo primero que quiero destacar. No es simplemente un cronista científico, sino que es un poeta el que nos va a contar cómo es ese Japón de fines de 1800 que se está abriendo al mundo y que es puro descubrimiento para los occidentales. Bueno, este occidental, que era Lafcadio Hearn, que está llegando a Japón, está viendo ese mundo nuevo por primera vez y lo está contando con ojos de enamorado. Eso me parece muy interesante. Ese anclaje en ese tiempo particular, que es un tiempo de descubrimiento, es casi como lo que se pide a alguien que quiere hacer poesía, viste que generalmente a alguien que quiere hacer poesía se le dice que tiene que ver con los ojos de un niño. ¿Cómo mira un niño? Mira como mirando por primera vez, descubriendo. Bueno, Lafcadio Hearn hace eso. Lafcadio Hearn está mirando como un niño y está descubriendo. Claro que él tiene todo el bagaje de su cultura detrás y de su talento, ¿no? Ojalá uno como niño tuviera el talento que tiene Lafcadio Hearn para contar ese mundo nuevo que está descubriendo. Pero esto es lo que quería decir a partir de tu comentario, Marian. Un anclaje en el tiempo, pero una prosa, unos textos, unas crónicas que siguen vivos y que siguen plenamente vigentes, que es algo que no sucedió con nuestros cronistas de la época de Lafcadio Hearn. Y esto me parece que es tremendamente importante. Lafcadio Hearn también tenía unas condiciones particulares diferentes a las de otros cronistas occidentales, ¿no? Que eso uno los puede rastrear a partir de su biografía.
Lafcadio Hearn se va a convertir al budismo. Estamos hablando de budismo, este libro tiene mucho de budismo, no hay que asustarse, es budismo para occidentales en alguna medida. Lafcadio Hearn nos va a llevar desde nuestra condición de occidentales a acercarnos a esa mirada del lejano oriente, de a poco, en un vuelo sin turbulencias, y eso me parece que también es muy interesante. Pero entonces decía, budista, se casó con una japonesa, crió hijos, enseñó en universidades japonesas, escribió más de 12 libros en Japón y una cantidad interminable de artículos japoneses, y nunca le interesó dejar Japón. Una vez que llegó a Japón, supo que su vida iba a terminar ahí. Quiero decir, terminó abrazando ese país, terminó adoptándolo ese país. O en todo caso, Japón terminó adoptando a Lafcadio Hearn, lo podemos decir al revés. Esa condición particular me parece que es esencial para acercarnos también a lo que él tiene para decirnos. Esto es lo primero que quería decir a partir de tu comentario, que me pareció muy Y jugoso. agrego algo más que se ve en todos los libros, en todos los ensayos de Lafcadio Hearn, pero sobre todo en este se puede ver con mucha más nitidez. Lafcadio escribe muchas veces sobre cuestiones muy complejas, pero lo hace de una manera que es tan amigable y tan cercana que nos permite pispear un poco sobre esas complejidades del mundo y entenderlas, porque las acerca a uno. Incluso habiendo escrito hacia fines de 1800, que el inglés de Lafcadio Hearn no es el de inglés moderno, ¿no? Es un inglés mucho más antiguo, pero aún así es ameno, es cercano, uno lo siente cercano, uno siente que puede entender aquellos conceptos teóricamente complejos y que Lafcadio los está acercando a uno. Y ese es uno de los mayores desafíos de traducir, ¿no? Lograr que en la traducción también se perciba esa cercanía y se haga, uno pueda acercarse a un texto amistoso Sí. que te permita llegar a espiar un poquito en esas cuestiones trascendentales o difíciles de comprender que abordaba él sobre todo en este texto, ¿no? Sí, sí, no te metas todavía en el tema de la traducción porque tengo alguna pregunta para hacerte puntualmente sobre ese tema, para aprovecharte, sobre todo vinculadas con el título, que el título el título mismo trajo alguna dificultad y fue necesario tomar alguna decisión particular. El título es Juntando espigas en los campos de Buda, Gleanings in Buddha Fields, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Lo que quería decir es lo que quería compartir con todos ustedes es este pequeño punteo de grandes temas que pueden orientar un poco esta charla que vamos a tener nosotros hoy acá. Probablemente no nos alcance para hablar de todo lo que nos gustaría hablar, pero por lo menos dejar enunciados esos grandes temas del libro. Y lo que quería decir, nuevamente, reforzar esta idea de que estos grandes temas que va a charlar Lafcadio Hearn van a ser amigables y se va a sentir, como decís vos, que estamos con un amigo compartiendo un trago, compartiendo una cerveza, o quizás si tenemos mucha suerte, compartiendo una copita de sake en algún bar de mala muerte de Kioto, bajo un Exacto. puente, bueno, en algunas condiciones especiales por allá en Japón. Me parece que es posible pensar en eso, incluso pensar en un traslado en el tiempo. Me parece que Lafcadio propone todo eso. Pero entonces, solamente para enunciar, hay dos grandes ejes que plantea el libro. Uno es el budismo. Es muy interesante pensar el budismo aún sin saber nada cuando uno entra por primera vez al libro, porque el budismo puede pensarse a la vez como un sistema religioso, como un sistema filosófico, como un sistema poético, como un sistema cultural. Bueno, todo eso está funcionando a la vez dentro de la idea de budismo. Claramente hay mucha poesía dentro de la concepción budista. Esto me parece muy atractivo. Y me noté, te decía algunos temas. La idea budista del alma, que es muy diferente a la idea del alma que tenemos en Occidente. Lafcadio va a hablar de esto y va a contar alguna historia folclórica que va a poner en escena cómo los lugareños piensan de manera distinta el alma. Pero bueno, este es uno de los grandes temas. Idea budista del alma, la doctrina budista de la preexistencia, va a hablar del encanto budista que puede encontrarse en un jardín, va a dar una teoría budista de la naturaleza del placer. De esto quiero hablar sí o sí. La teoría budista de la naturaleza del placer. Va a hablar de una teoría de la belleza diferente en Occidente. Esto también es muy interesante. Va a dar una distinta visión sobre la muerte. Va a decir que el budismo es una llave a los enigmas del arte japonés. Fíjate qué bello esto. El budismo es una llave a los enigmas del arte japonés. Esto es algo esencial que hay que entenderlo.
leer a Lafcadio nos acerca a entender más los textos japoneses, cualquier texto japonés, los textos clásicos e incluso los textos modernos, porque incluso la narrativa japonesa moderna que se está publicando y que se está traduciendo hoy en día va a brevar de los grandes temas de la literatura japonesa. Digo, la novela de Genji está presente sin duda en novelas que se publican incluso hoy. Bueno, Lafcadio Hearn nos va a acercar a poder entender esos textos, esto me parece que es muy importante. Va a hablar también del nirvana y de la noción de inmaterialidad. Va a decir que todo tiene una deuda central con el budismo. Va a hablar de la preexistencia y de los futuros renacimientos. Bueno, esto creo que son los grandes temas que va a tratar juntando espigas en los campos de Buda. Entonces, dos grandes ideas. La idea del budismo y la idea del cruce entre Oriente y Occidente. ¿Cómo es que funcionan las diferencias entre estos dos grandes rincones del mundo? Uno en el que está él desde hace poquito y uno en el que estamos nosotros. Eso me parece que es interesante. Y la comprensión que nosotros podemos extraer a partir de ese cruce. Ese es más o menos el esquema del libro, repartido en 11 ensayos independientes. Son 11 artículos que Lafcadio compiló como libro. El libro tiene la forma pensada por Lafcadio, y lo interesante es que estos 11 ensayos que parece que van disparando por distintos lugares, a medida que uno va avanzando y va dando vueltas las hojas, va encontrando su eje y su centro de gravedad y tiene una forma perfecta, una articulación que es la necesaria para poder transitarlo. Sí, va introduciéndonos de a poquito, llevándonos un poco de la mano en esos conceptos filosóficos que va a ir desarrollando, y no nos tira de golpe la batalla de toda la filosofía budista, sino que nos va metiendo de a poquito y nos va acompañando a través de cada uno de los ensayos, ¿no? Sí, hay como un creyendo, ¿no? Hay un creyendo en la complejidad, pero en la inmersión que nos propone como lectores. Partiendo de una historia folclórica en el primero de los ensayos, puede después ponerse a hablar de la belleza de un jardín budista. Son todos elementos que nosotros ya claramente percibimos y sentimos familiares a partir de las lecturas o a partir incluso del cine o bueno, de distintas herramientas culturales con las que nos hemos cruzado, y a partir de ahí va a ir creciendo hacia lugares un poco más complejos que son los que nos van a permitir también disparar hacia adelante y que la cabeza nos estalle, ¿no? Que es lo que uno Sí, también claro. le gusta cuando lee un libro. Uno cuando lee un libro no quiere salir de la misma manera que entró. Bueno, juntando espigas en los campos de Buda va a abrir algún ambiente más, como decíamos en otra oportunidad, en nuestra casa. Bueno, va a ser un poco más rica nuestra vida, nuestro universo, por donde transitamos. Bueno, vamos a notar que ha crecido los lugares familiares para nosotros. Sí, Y te quería hacer un completamente. comentario entonces, ya para meternos en el tema de la traducción, si nos querés contar cuál fue esta dificultad que un poco he anticipado. Bueno, las dificultades de traducción las dijiste, es un texto que tiene sus años, pero me gustó mucho el título al que hemos llegado finalmente, que es Juntando espigas en los campos de Buda, cómo partiste de Gleanings in Buddha Fields, porque Gleanings es una palabra que tiene sus complejidades, sus bemoles, si lo querés compartir con todos. Gleanings en inglés significaría algo así como espigueo, que es el acto de recoger las espigas que quedaron tiradas en el campo después de la cosecha, ¿no? Eh, y era una tarea que se dejaba a las personas más humildes, digamos, era como, pero no se lo consideraba un acto de caridad, porque las personas que iban a trabajar el campo trabajaban para obtener esos espigueos, las espigas que quedaban diseminadas por el campo, y era una obligación, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, era una obligación dejar esas espigas disponibles para que fueran recogidas por las personas bueno, la gente de campo que era más pobre, ¿no? Y en castellano la palabra espigueo Mm. o espigar no es una palabra con la que estemos familiarizados como la palabra gleanings. Bueno, no sé si en inglés será una palabra con la que el común de la gente esté familiarizado o no, pero en castellano desde luego no lo es, y yo
en algún momento pensé en traducirlo como espigas en los campos de Buda, pero bueno, charlando nosotros, Mm, notábamos que estaba faltando algo, ¿no? Estaba faltando algo de todo ese contenido bíblico que hay en la palabra espigueo, porque es un concepto que surge del Antiguo Testamento, y nos parecía muy importante que estuviera incluido, la idea que estuviera incluida en el título. Así que dimos un montón de vueltas eh, para que estuviera presente ese concepto, pero de un modo que no resultara tan ajeno a nuestro castellano, ¿no? Espigueos en los campos de Buda, espigar en los campos de Buda, espigando los campos de Buda, hasta que llegamos finalmente a la opción que elegimos, que es juntando sí, espigas en los campos de Buda, ¿no? sí, sí, interesante, interesante desafío, buscar la palabra que podía reflejar esta idea de espigueos. Me sumo a eso que estabas contando de que es un concepto que viene de la Biblia. Fíjense qué interesante. Vinimos hablando hasta acá de budismo, casi no pasamos por otras religiones o por otros conceptos culturales, y en el título, sin embargo, aparece esta referencia bíblica. En el estudio preliminar yo dejé asentado esto porque me parecía que es importante. Les leo este pequeño fragmento que me parece que echa luz a esto que venimos hablando del título, que es el que va a contener todos los ensayos de Lafcadio. Dice que espigar es el acto de recoger las espigas que han quedado en el campo tras la siega. Se trata de la cosecha sobrante, aquella que sus dueños no van a vender y dejan a disposición de otras personas. Y acá viene lo importante. Varios libros del Antiguo Testamento describen la práctica. El Levítico y el Deuteronomio señalan la necesidad de una cosecha poco eficiente. No se debía cosechar el grano que crecía en el último rincón del campo, de la misma manera que no se debía recoger el producto que caía al suelo después de cortar con la hoz un manojo de tallos o un racimo de vid. Todo eso se debía dejar para el pobre, que iba a espigar. Fíjense qué interesante este modo de pensar en el prójimo y vincularlo casi como una obligación de pensar en el prójimo. Bueno, esto es Gleanings in Buddha Fields. Y hablamos de la Biblia. Fíjense qué interesante, porque esto es algo que hay que pensarlo en función de la cultura japonesa y en función del Lafcadio que venía de Occidente. La Biblia parece lejana a Japón, ¿no? Pero lo primero que hay que decir en Japón es que conviven de manera armoniosa distintas religiones o distintos sistemas culturales. Nos podemos encontrar con el shintoísmo, con el budismo, con el confucianismo, con el taoísmo. Todas estas religiones conviven en perfecta armonía sin entrar en contradicción. Se habla entonces de sincretismo religioso. Masuda Cuando hablamos de convivir, no estamos hablando de que hay gente que profesa una o la otra, sino que hay personas que profesan ambas religiones al mismo tiempo, ¿no? sí, Y muchas veces quizás se asocian con momentos distintos de la vida. El shintoísmo se asocia mucho con el matrimonio, con los festejos de las estaciones o fiestas populares o la vida en sí, ¿no? El momento de la vida. sí, Y el budismo se asocia más con el final de la vida, con la muerte. Y son religiones que conviven, pero no en el país, sino que conviven en una misma persona, ¿no? Una en un misma mismo persona. corazón. Claro, exactamente. Es una diferencia enorme con respecto a un país donde, bueno, se puedan profesar distintas religiones, pero uno elige una. Generalmente uno elige una. Ahí no, uno puede creer en las dos al mismo tiempo. Claro, el confucianismo, por ejemplo, tiene que ver con el sentimiento ético ante la vida. El budismo, lo dijiste, pero lo quiero resaltar, tiene que ver con la actitud ante la muerte, ¿no? Las fiestas que vienen con la muerte. Ya dijimos cuáles son los grandes temas de este libro, dijimos que hay mucho de budismo, la idea de otras vidas, la idea del nirvana, de la preexistencia, bueno, es esta idea budista. Pero ¿por qué hicimos este rodeo para hablar del título como decisión de traducción y hablar de esta referencia que hay a la Biblia? Bueno, nos pareció interesante porque Lafcadio Han sigue siendo un occidental, aunque se haya nacionalizado japonés. Y esto es interesante porque nos está hablando a nosotros que somos occidentales. Entonces está metiendo también la Biblia dentro de ese gran sistema cultural y de valores. Y después el título nos permite disparar hacia adelante para pensar cualquier cosa. Bueno, para hacer nuestra propia interpretación, para desentrañar nosotros el símbolo del modo que nosotros querramos, quería decir. ¿Qué es esto de juntando espigas en los campos de Buda? Bueno, es Lafcadio Hearn el que está juntando
espigas, es el que está juntando esta siega, estos tesoros sobrantes que Japón ha dejado para él, ha puesto a su disposición, esperando que llegue alguien como él para recogerlos. Bueno, esa es una mirada muy interesante. Otra mirada muy interesante es que los que estamos juntando espigas somos nosotros. Lafcadio Hearn va a dejar esas espigas para nosotros, para que podamos recoger eso que tiene para contarnos de la cultura japonesa y del modo de ver el mundo y del modo de pensar la belleza, y esos textos nos estaban esperando a nosotros para que llegáramos finalmente. Bueno, creo que son dos interpretaciones posibles y que son igualmente bellas y que en todo caso quedarán en manos de cada lector su interpretación, su lectura. Quería comentar entonces, bueno, esto con relación a la traducción, que me parece que valía la pena destacar el título, que me parece que ha sido un acierto y que es verdaderamente muy, muy bello, Mariana. Quería comentar entonces dos cosas. La teoría de la belleza, diferente en Occidente, y la teoría budista de la naturaleza del placer. Me parece que son los dos caminos por los que podemos ir para que esta presentación tampoco sea tan larga y compartirles por lo menos esos dos elementos que son los que más nos han gustado a nosotros. Respecto a la teoría de la belleza, que dice que es diferente en Occidente, Lafcadio la vincula con dos elementos, que son dos elementos que nosotros no tenemos en Occidente o no hemos desarrollado de la misma manera, y me parece muy interesante pensarlo como una teoría. Por supuesto que Lafcadio lo va a explicar mucho mejor de lo que lo vamos a contar nosotros ahora, que nos vamos a quedar simplemente con la verdad desnuda, sin la poesía en todo caso, que es lo que sucede cuando uno cuenta un texto ajeno. Pero bueno, esperemos que esto les despierte el interés por ir a buscar el libro. Ustedes saben que el libro todavía está en preventa, lo pueden adquirir a través de la editorial, pero en muy poco tiempo va a estar también en librerías y lo van a poder conseguir sin ningún problema. Decía, esta teoría de la belleza diferente que hay en Occidente. Por un lado, una posible explicación que le encuentra es la capacidad de las personas para vibrar con la naturaleza. Dice que la belleza que se encuentra en paisajes, nieblas, nubes, atardeceres, la belleza que se ve en la observación de pájaros, insectos, flores. Este es el primer elemento para elaborar una teoría de la belleza. Fíjense que algo de esto está explorado en la canción de La Rosal a partir de la música de la naturaleza. Bueno, uno cuando lee ese libro y ve qué es lo que puede verse y lo que puede leerse a través del canto de la naturaleza, bueno, se produce un fenómeno estético. Este es el primer elemento de la teoría de la belleza. Y el segundo elemento, otra explicación que encuentra Lafcadio Hearn, está asociada con las religiones nacionales y la educación a la manera antigua, que desarrollan el poder de la imaginación de este modo particular para poder vivir a partir de leyendas, de canciones folclóricas. Bueno, eso me parece que son los dos grandes elementos que quería destacar. Las religiones, tan diferentes a nosotras, ya hablamos de ese sincretismo religioso, donde todas las religiones conviven, y la capacidad de vibrar ante la naturaleza. Eso le permite desarrollar una teoría de la belleza que es diferente a la que tenemos nosotros en Occidente. Sí, lo asocio también con la idea de que en Japón uno puede encontrar belleza en las cosas más simples y más baratas, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, que se acostumbra a asociar lo bello con lo caro, con todas aquellas cosas que son eh, exageradamente vistosas, modernas. eh, y bueno, no, en Japón él ve belleza en un juguete hecho con papel, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 mira, tengo una cita en función de eso. Mira lo que dice Lafcadio Hearn. Dice así: la belleza o la sugerencia de la belleza son tan gratuitas como el aire. Además, no hay hombre o mujer tan pobre que no pueda ser dueña de algo bello. Lo digo de nuevo. Además, no hay hombre o mujer tan pobre que no pueda ser dueña de algo bello. No hay niños sin juguetes hermosos. La situación en Occidente es otra. En nuestras grandes ciudades, la belleza es para los ricos, paredes vacías, pavimento sucio y cielos llenos de humo para nuestros pobres, y el tumulto de máquinas horribles, un infierno de fealdad y tristeza eternas inventado por nuestra civilización para castigar el crimen atroz de ser desafortunado. Bueno, terrible, terrible lo que nos ha tocado. Uno piensa a veces que sale a la calle
y ve esos edificios incongruentes que tapan el firmamento, ni hablar si encima ve humo y ve smog, ¿no? Pero digo, la imposibilidad de vincularse de un modo natural con la naturaleza y que esa vinculación con la naturaleza nos transporte 1000 años hacia el pasado e incluso hacia otras vidas, ¿no? Que es de lo que va a hablar Lafcadio Hearn en definitiva. Sí. Bueno, ahora uno va a Tokio y también se encuentra con esos edificios altísimos que decís, que tapan el cielo, pero igual yo, y a diferencia de lo que pueden decir muchas otras personas, yo sí noto que en Japón incluso hoy sigue habiendo una conexión distinta con la naturaleza de la que tenemos nosotros. Yo creo que sigue siendo así. Quizás Sí, no en el nivel en que habrá sido en el pasado, en la época en que vivió el Lafcadio, quizás no es exactamente igual y todo cambia en todos lados, pero sí noto que hay mayor conexión con la naturaleza en lo cotidiano, ¿no? En el día a día que la que podemos tener nosotros. sí, es genial esto que estás diciendo. Das con un punto central, qué bueno que lo hayas dicho. Lo que hay que pensar es que Japón son varios lugares a la vez. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, si no uno estaría cometiendo un error y estaría mintiendo o estaría cayendo en algún sesgo llevado por algún excesivo romanticismo. Por supuesto que está Tokio, por supuesto que está Ginza, por supuesto que Japón también es el país de la tecnología de punta, es el país del Nintendo. Eso, desde luego. Bueno, en Japón convive todo eso, convive esa tecnología de punta y de los grandes rascacielos y del progreso y la industrialización, convive también con la posibilidad de uno, la posibilidad que tiene uno de encontrarse con templos budistas de madera, santuarios shintoístas. Bueno, uno se encuentra a la vez con un McDonald's y con un templo en el mismo rincón, si uno transita por Kioto, por ejemplo. Bueno, esto me parece que es interesante, saber que esa tierra de contrastes claramente existe. Bueno, Kawabata se ocupó claramente de reflejar esa idea, esa tensión entre tradición y modernidad, ¿no? Esto hacemos bien en decirlo, porque si no, no estaríamos contando la película completa. Así que me gusta mucho esa salvedad que estás haciendo. No solo eso, sino un cerezo en cada calle, o sea, de Sí. Tokio, por ejemplo. Sí, ¿te acordás lo que nos pasó en el último viaje? Sé que te acordás porque lo hemos comentado, incluso nos trajimos alguna foto con sorpresa, por la sorpresa del evento que vimos, yo incluso lo puse en alguna novela, cuando nos encontramos con un salaryman, un trabajador que salía de trabajar en su bicicleta con su traje bien finito y estilizado, slim fit, subido a su bicicleta y en un momento iba andando rápidamente y se paró y se bajó, sacó el celular. ¿Te acordás? ¿Te acordás lo que hizo? Que sacó el celular, casi como si desenfundara un revólver, sorprendido por la situación y por la inminencia de lo que tenía que hacer, sacó el celular y le sacó una foto a un cerezo. Yo eso me acuerdo Sí. porque no lo podía creer. Digo, venía con el vértigo de tener que interrumpir la jornada laboral para almorzar y tenía tiempo para detenerse y sacarle una foto de cerezo, cuando uno imagina que ese cerezo debía verlo todos los años, en cada floración, en cada primavera, y sin embargo, ese cerezo tenía para él algo particular, porque necesitaba sacarle una foto y conservar esa foto, y quizás incluso compartirla. Bueno, ahí tenemos esa convivencia entre un Japón modernizado, un Japón ágil, un Japón vertiginoso, y ese vínculo con los antepasados. Pensemos también que Japón vienen con la modernidad y con la industrialización y con el capitalismo salvaje, vienen algunas otras cuestiones vinculadas con la alienación, la dificultad para insertarse en la sociedad que tienen los jóvenes y no tan jóvenes, y muchos otros problemas que también retrata la literatura moderna, ¿no? Pero bueno, esto es lo que decíamos, en Japón conviven ambos elementos, y me parece que en esa imagen, que no nos la contaron, sino que nosotros pudimos verla, tenemos resumido esos dos universos que colisionan, así que me gustó mucho, me pareció revelador ese momento. Sí, completamente. Bueno, y lo otro que quería compartir para ya ir cerrando esta suerte de presentación, o por lo menos primera presentación, la intención quizás en el futuro es hacer algún vivo por Instagram para poder charlar con la gente, que es lo que hoy por ahí resultaba más difícil pensándolo en estos términos. Queríamos que quedara también grabado en el canal de YouTube para la posteridad, porque es algo que disfrutamos mucho hablar de este libro, que lo decimos de nuevo,
es el sexto libro de la colección Bosque de Bambú de literatura japonesa, que estoy dirigiendo yo en la editorial que dirige Mariana Alonso, y es una colección que está creciendo y que esperemos que llegue a muchos volúmenes. Pero bueno, decía, quizás exista alguna posibilidad en el futuro de hacer algún vivo por Instagram para charlar de primera mano con la gente. Pero el segundo elemento, decía, era la teoría budista de la naturaleza del placer. Y lo que dice Lafcadio Hearn, que me parece que es muy interesante, dice así: ¿no es la intensidad de todos los placeres proporcional a su evanescencia? ¿No es la intensidad de todos los placeres proporcional a su evanescencia? Probar como afirmativa esta idea ofrecería un fuerte apoyo a la teoría budista de la naturaleza del placer. Los sentimientos más complejos parecerían ser necesariamente los más breves. En todo caso, los placeres populares de Japón tienen la doble peculiaridad de ser evanescentes y complejos. Me gustó esta idea, pensar en lo evanescente, lo efímero, pero que no deja de lado la complejidad. Bueno, estas son más o menos los dos grandes temas que queríamos compartir hoy, habiendo dejado planteado que el libro de Lafcadio Hearn puede ser abordado por una multiplicidad de flancos. Verdaderamente son muchos los temas que aborda, vinculados con el budismo, pero vinculados también con la estética y con la poesía. Queríamos ser claros en esto, porque Lafcadio Hearn da claves para entender la literatura japonesa, y yo creo que debe ser leído en esa línea, Lafcadio. Sí, sí, no es un texto filosófico ni religioso, Ni sino de que divulgación, ni de simple divulgación budista, sino que jugando un poco con los conceptos, Marian, a esto iba, creo que puede ser pensado como un libro de teoría literaria, sí, y digo, estética. y teoría estética. Uno puede leer subrayando a la casa de secretos que va a poder luego aprovechar, más allá de que de manera inmediata lo que uno va a sentir con este libro, va a sentir que se despierta la belleza que hay en uno, va a cambiar el modo en que uno mira las cosas, y eso va a suceder de manera inmediata, porque es lo que propone Lafcadio, es lo que Lafcadio vino a contarnos. Exactamente. Uno va, y uno también entiende cosas, va a saber entender mucho mejor cosas con las que se cruza seguido, como las caras en los grabados japoneses. ¿Por qué son así? Las caras en los grabados japoneses. Tiene un ensayo dedicado especialmente a eso, ¿no? Bueno, mira, sobre el cierre abrís una puerta nueva. Ese es uno de los ensayos que más me gusta del libro. Le dediqué una porción importante del estudio preliminar porque me pareció revelador también esa comparativa entre las ilustraciones, los grabados japoneses y cómo han sido concebido ese arte en Occidente, que es totalmente distinto, a pesar que después Occidente vino a copiar algunas de las herramientas Sí. de Japón. Pero bueno, yo ahí encontré varias resonancias que me llevaron incluso a Borges, así que me parece que es un texto revelador. Digo, partiendo incluso del lugar común de creer que uno no puede reconocer las caras japonesas porque son todas iguales, como probablemente le pasan a los orientales, que nuestras caras son todas iguales o les cuesta reconocer aquellos rasgos que van a ser los distintivos para poder diferenciar una cara de otra. A partir de ese elemento, elabora una teoría estética complejísima, de una riqueza que uno la puede trasladar hacia el arte entero, hacia el arte completo, no solo hacia el dibujo de caras, sino hacia la ilustración en su totalidad. Así que me parece uno de los textos más ricos. Incluso las citas de autoridad, las referencias que hace Lafcadio son para ir rastreando e ir buscando nuevos textos, ir tirando de la soga a ver hasta dónde uno llega. Me parece que eso también es algo muy interesante que propone Lafcadio, ¿no? Es una puerta de entrada hacia muchos otros autores y hacia muchas otras ideas. A nosotros nos pasó, le contamos a la gente, nos pasó muchas veces que ideas que vemos por primera vez en Lafcadio, una vez que las pudimos recibir y aprender y hacer propias de alguna manera, empezamos a encontrarla con una recurrencia incluso sorprendente en otros textos y en otros autores, al punto que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Esto siempre estuvo ahí, yo nunca lo he visto. Bueno, hace falta alguien que venga a explicárnoslo como primera medida para después poder reconocerlo en todas partes. Y me parece que Lafcadio es ese amigo que puede ayudarnos a entender los secretos del arte japonés, entendiendo que el budismo es una de las claves secretas para entender el arte japonés. Así es. Bueno, me parece que
Ya hemos estado hablando un rato largo, no queremos extenderlo mucho más. Queríamos compartir este momento, esta presentación con todos ustedes como un primer puntapié, como un punto de partida. Esperemos que no sea la única vez que nos encontremos para hablar de Juntando espigas en los campos de Buda, el nuevo libro de Lafcadio Hearn que estamos editando también El Caracol, en la colección Bosque de Bambú. Ojalá que haya nuevas oportunidades, ojalá que algunas sean presenciales y no solo por este medio. Ojalá que podamos vernos las caras, ya que hablamos de caras, porque hay otra interacción que es mucho más afectuosa y mucho más cálida, pero queríamos compartir este momento también con ustedes. Les dejo también yo un saludo, muchas gracias por acompañarnos siempre y seguirnos en nuestra aventura de traducir autores japoneses y de seguir publicando a nuestros queridos autores argentinos también. Y seguimos leyéndonos y estamos en contacto. Una alegría verlos a todos. Les dejo una última referencia que tiene que ver con las redes. Pueden seguirnos en el Instagram de también El Caracol, que estamos muy activos y hay un ida y vuelta permanente. Y los que no se han suscrito al canal, les pido que se suscriban, así se enteran de las notificaciones y los videos que vamos a estar subiendo a diario. Nos estamos viendo. Hasta luego.